las seguidoras del programa Pureta Today. Buen día para todos y para todas. Bien, hoy me quiero centrar en mi tiempo en el que estuve pues colaborando en prensa y en radio, y algunos pinitos cuando llegó la televisión. Sí. Pero me voy a centrar mucho más en los dos primeros casos, ¿no? En lo de la prensa y en lo de la radio. Lo de la prensa, para los que me siguen y conocen la historia que ya he contado, pues cuando trabajaba en Comusa, era director de la empresa Comusa, de muebles metálicos de duraluminio, de muebles de cocina, y a su vez pues vendíamos muebles de oficina como mesas, ¿no?, de despacho y estanterías. Y entré a trabajar en Comusa a través del contacto que tenía mi padre con don Amaro Arbelo, con el que me saqué una foto por unos días antes de fallecer, cuando ya había cumplido 104 años, ¿no? Entonces, pues él me concedió aquel trabajo y yo me pensé que iba a entrar pues como vendedor. Pero es que don Amaro Arbelo se iba a trabajar a Feria Sociedad Anónima y le había dicho a don Bruno González de Chávez, que era el propietario de la empresa, que abandonaba. Y yo, sin saber nada, le comentó que ya tenía su sucesor para dirigir aquello, y me nombró inesperadamente a mí. Bueno, yo empecé a trabajar en aquello, y como yo procedía de la oficina de la calle La Rosa, por mi amistad con Juan Antonio Ramallo, el fallecido Juan Antonio Ramallo, que fue el que me involucró dentro de lo que era la música en aquel momento de Fire Explosion, ¿no? Pues yo, como ya director de Comusa, le pedí a Juan Antonio Ramallo que abandonara la oficina y se viniera a trabajar conmigo a Comusa, ¿no?, de la oficina a Comusa. Así fue mi paso y así lo traje yo a él. Y empezamos a trabajar juntos porque éramos como uña y carne, ¿no? Los dos teníamos el mismo pensamiento en muchísimas cosas, ¿no? Aunque él era mucho más inteligente que yo, era mucho más activo que yo todavía en cuestiones de todo tipo, ¿no? Una persona que le metía el diente a cualquier cosa, y de una cosa que tú te parecía que no se podía hacer nada, él te hacía como un milagro y la convertía en otra cosa. Pues bien, trabajando muy bien los dos en Comusa, fue cuando yo, por su labor como, porque claro, emplear la palabra manager ya me cuesta, después de la charla que tuve con un amigo, ¿no? Porque en aquella época ser manager no se firmaba un contrato ni nada, el único que estaba era Fariña, ¿no?, y don Luis de Alba, que era el que llevaba el sindicato de los músicos. Pero vamos, manager, lo que era manager, pues no creo que ni siquiera hubiera instituto, universidad, colegio para eso, ¿no? Sino que cualquier persona que tuviera unas ideas de la cuestión laboral, pues podría intervenir. Pero en fin, la cuestión es que por mi afición a la escritura, pues yo le dije, oye, ¿y por qué no hacemos de Falla Explosión? Hacemos un grupo mucho más conocido. Y yo me puedo encargar de ir a la prensa y decir, mire, usted me permite que yo esto me lo ponga, que lo escribí el otro día.
Y entonces, claro, me dirigí al periódico La Tarde. Fue el primer periódico que fui. Y entonces en el periódico La Tarde, allí en el mostrador, en la entrada por la calle Pérez Galdós, me encontré con dos señores. Uno era el que llevaba la administración, que era don Ignacio, y el otro era su ayudante, que era Carlos Serrano, que a su vez es músico, una gran persona, un amigo del alma, entrañable. Y yo les dije, que no los conocía ninguno de los dos, que si yo podía publicar algo sobre la música, sobre música. Y me dijeron que ellos no tenían nada que ver en eso, sino que subiera a la primera planta. En la primera planta estaba la redacción, y allí en redacción estaba José Manuel Pérez y Borges. Usted entraba y a mano izquierda tenía la mesa de José Manuel Pérez y Borges. Y yo llegué allí con el escrito de Fire Explosion, ¿no? En la mano, el papelito, sin foto ni nada, no llevaba ni foto siquiera, sino simplemente lo que era el escrito. Y entonces le dije a don José Manuel, le digo, mire, a mí me gustaría, si usted me permite, que de vez en cuando yo pueda traer aquí algo sobre un grupo que un amigo mío lleva, ¿no? Y él me dijo, ¿a usted le gusta escribir? Digo, sí, claro, esto no está escrito por mí, pero claro, yo no sé si está bien o no, para que lo revise y tal. Dice él, mira, ¿ves aquella mesa que está ahí enfrente? Sí, pues esa mesa es tuya y tú escribe ahí lo que quieras de música. Y no me miró ni el papel que le llevé. Y yo me quedé asombrado, me quedé totalmente asombrado. Le dije, gracias. ¿Y esto? No trae para acá, que esto se publica hoy mismo, sale. Me quedé alucinando, ¿no? Me quedé alucinando, que ni siquiera lo leyó. Y me lo publicó. Y como él me dijo que aquella mesa yo la podía usar con aquella máquina Underwood, aquella que era más pesada, que si te cae en un pie te mata. Bueno, pues yo se lo dije a Ramallo, le dije, mira, le digo que puedo hacer esto, vamos a hacer una cosa, vente tú con los chicos del grupo y yo hago una entrevista. Y como me publica todo, y él me dijo que incluso él, un fotógrafo de allí, de La Tarde, del periódico, podía tirar la foto de lo que yo hiciera, no tenía ningún problema. Entonces llevé pues al grupo primero de Fire Explosion, ¿sí? Lo llevé allí y le hice la entrevista. Le pregunté, un novato, le pregunté como Dios me dio a entender. Le hice la entrevista, le sacaron la foto, se la llevé a José Manuel Pérez y Borges, ni la vio. La publicó exactamente como la hice. Ni la miró. Y a partir de ahí fue cuando me dijo, ¿por qué no haces una página con un nombre? Haces una página y tienes 2 hojas en el periódico donde puedes publicar de todo lo que hagas lo que se haga en música. No me quedé, ya digo, que alucinando, ¿no? Pues bueno, pues nada, yo empecé allí a ir todos los días cuando salía del trabajo, me acercaba por allí, yo escribía en aquella máquina Underwood lo primero que se me ocurriera y fui creando amistades de tal manera que empecé a conectar con un hindú que era el representante de los mecheros Wing, y se me pasó por la cabeza organizar algo que llamara la atención en la página. Y le dije, ¿por qué no hacemos un concurso de
la prensa con la radio. Y elegimos a través de la prensa, recortando el recuadro, el que compre el periódico y mandándolo al periódico, puede participar en un concurso y ganarse un premio. Y entonces ese hombre, el hindú, me dijo, perfecto, y el periódico me dijo, correcto. Pero como la cosa se iba extendiendo y tenía mi amistad con el dueño de la autoescuela Llanes, con don José Llanes, él daba también la oportunidad de que usted se pudiera sacar el carnet de conducir de gratis, las prácticas y todo eso de gratis. Pues fui aumentando las cosas que se regalaban. Y claro, eso duró, pues, hubieron 2 podios de la popularidad, que así se llamaba el concurso, y no sé a cuánta gente le repartí los premios. Sé que los 2 ganadores del concurso de radio fueron Juan Ramón Hernández y José Antonio Pérez, los 2 de Radio Club Tenerife, cuando se habían mudado ya a la avenida de Anaga. Y en cuanto a premios, pues no sé, hay uno que sí recuerdo de una chica que vivía aquí en el barrio del Toscal, que se ganó el premio para sacar el carnet de conducir. Pero de resto no recuerdo a nadie más. Sé que allí se hacía la entrega, te sacaban una foto y se publicaba como entregando el premio. Todo eso, ¿no? Pero llegó un momento en que en Comusa, pues la empresa, ya como comenté, pues el hijo de don Bruno se hizo cargo de ella y yo me quedaba fuera de director. Y por lo tanto, Ramallo se quedaba fuera también, que era yo quien lo había puesto allí a trabajar. Y entonces cuando llegó el momento de la liquidación, como todo empresario, pues siempre tira para su casa, ¿no? Y me quería liquidar por menor cantidad de lo que estaba firmado y pactado. Y yo tenía el papel firmado y pactado. Por lo tanto, yo le dije a Ramallo, aquí no hay problema, aquí tenemos la de ganar. Y nos fuimos a Alberto Trujillo, que vivía y vive en la calle San Francisco Javier, y le dijimos lo que pasaba. Y él dijo, no hay problema, yo me hago cargo de esto. Y nos presentamos en la delegación de trabajo. Allí hubo la fecha de la entrevista, de saber cómo es el asunto. Y allí llegó pues el hijo de don Bruno con su argumento de lo que nos quería pagar. Entonces, claro, el juez de aquello le sacó el papel que me había firmado y le dijo, pues esto lo firmaron ustedes. Y ya no le quedó más remedio que reconocer el asunto y nos tuvo que liquidar tanto a Ramallo como a mí por lo que estaba estipulado. Bien, pero nos quedamos los dos sin trabajo. Salimos de Comusa y nos planteamos el siguiente paso. ¿Cuál era el siguiente paso? Mi ex, que es una experta y una máquina haciendo edredones, cortinas, vendía rieles de cortinas, trabajaba para varias empresas, pues dijimos, pues mira, nos unimos a esto, vendemos este tipo de material, nos vamos a Música Canaria, hablamos con don Santiago Rey padre y después con don Santiago Rey hijo, y vendemos pues material musical, que es lo que conocemos, ¿no? Vale. Y tú que estás, digamos, metido dentro del mundo del montaje de las estanterías metálicas, pues también vendemos estanterías. Pues los dos, como teníamos la misma marca de coche, teníamos un Fiat 125 especial, el mío 5 velocidades, él no recuerdo si el de él era de 5 velocidades, pero el mío sí. Pues nos recorríamos el norte y el sur de la isla y él con la labia que tenía y sus maneras de llegarle a la gente,
valía mucho más que yo. Bueno, yo aprendí de él un montón de cosas, ¿no? Y empezamos a vender de todo. Incluso les he contado el tema de cuando eh, vendió, porque el que vendió el piano fui yo. Pero claro, yo le dije a la chica, que era amiga mía, que yo no le podía meter el piano de cola ahí en la casa por aquel sitio, que era una escalera que tenía una curva y una ventana un poco estrecha, ¿no? Y pequeña. Y él me dijo, sí lo metemos. Y cuando él decía, sí lo metemos, es que lo metía. Y así fue. El piano de cola lo vendimos y entró por aquella ventana para adentro con unas cuerdas y unas cosas que puso allí. Tremendo, ¿no? Tremendo. Era tremendo, Juan Antonio Ramallo, ¿no? Tremendo. Dios lo dotó de una inteligencia y de una visión de las cosas muy especial, ¿no? Y claro, yo mientras todo eso sucedía, seguía colaborando en el periódico. Y la misma debacle que había ocurrido en Comus en aquel momento, ocurrió en el periódico La Tarde. ¿Sí? La misma debacle. Hubieron unos temas en los cuales perdió publicidad el periódico La Tarde y tuvo que cerrar las puertas. Yo me tuve que dedicar a buscar publicidad para publicar lo mío e incluso montar páginas en la parte de arriba porque ya ni montador había de páginas. Y un dato curioso, ¿no? Y era que los obreros envolvían el pan en aquel periódico que echaba tinta negra por todos lados. Decía, ¿cómo se pueden comer esto? Y no le sienta mal al estómago. Pues bien, yo con la experiencia que ya tenía del periódico La Tarde, me fui al periódico El Día. Ahí estaban Carmelo y Martín Rivero que en paz descanse, y estaba Enrique Martín Brown, una persona que yo había conocido cuando estaba metido dentro del Festival del Atlántico, en el puerto de la Cruz. Y yo iba con Olga iba por su lado, yo iba por el mío. Entonces Olga era periodista, pero yo era un colaborador, ¿no? Y siempre pues todas las cosas malas que sucedían, pues iba Bernal, que era el que hacía el tema de los sucesos, iba yo con él y bueno, me gozaba cosas que realmente recordarlas me revuelven el estómago, ¿no? Pero el Día, a través de Mercedes Rodríguez, con la que trabé muy buena amistad y sigo teniendo muy buena amistad a pesar del tiempo que hace que no la veo, pues me dijo, pues usted quiere aquí colaborar y tal. Y yo sí, porque es que además acabo de montar un colectivo a través de mi hermano que se llama Fresina Cantú, y como usted hace una página sobre el mundo de los niños, pues a lo mejor podemos meter algunas cositas de las que yo hago. Y me dijo, sí, ahí sí, pero también háblate con fulano de tal que lleva cultura y tú en cultura puedes ir publicando y en la página musical te damos un espacio para que tú publiques pues durante la semana las cosas de música que van sucediendo. Y claro, me vino todo seguido, ¿no? Me vino la llamada de Marian Bautista para entrar de jefe de promoción de Movieplay para Canarias. eh, los grupos que llevaba, todos tenían un nombre. Empecé a trabajar con ellos porque ya Juan Antonio Ramallo, pues en ese espacio de tiempo en el que no trabajábamos en Comusa, que nos volvieron a llamar, que se hizo cargo de la empresa don Tomás Callejo, pues ahí, ¿no? Pues volvimos a trabajar. Pero resulta que Estanterías Villa, el dueño, el señor Villa, le pidió a Ramallo que se fuera a trabajar con él ahí al polígono industrial de Weimar, y a mí me llegó una carta
en la cual me nombraban jefe provincial del metal, jefe sindical del metal, en el sindicato vertical en tiempos de Franco, ¿no? Entonces, pues claro, la cuestión es que yo tenía pues mucho más tiempo libre, porque eso te permitía que no fueras a trabajar a Comusa, aunque tú trabajaras ahí, tenías el permiso dado por el gobierno de que tú tenías tu tiempo libre para dedicárselo al sindicato. Y yo ese tiempo libre, pues, para no defraudar a don Tomás Callejo, trabajaba ahí, claro. Ahí iba y hacía cosas, pero muy pocas, comparado con lo que yo hacía en el periódico El Día, haciendo páginas, y a partir de ahí desconecto de Juan Antonio Ramallo. Son las últimas bocanadas del grupo Fire Explosion. Y entonces, pues, bueno, yo que iba a sus ensayos, ¿no? Ahí por cerca del barrio Salamanca, ¿no? Que tenía la casa aquella que va a dar al Barranco Santo, que allí ensayaban, pues, o iba al estanco de Cecilio allí, que no se reunían todos los del grupo, y allí nos divertíamos y hablábamos y tal, ¿no? Pues, las últimas bocanadas de Fire Explosion, ya como Ramallo no estaba, pues yo eché una manita a Cecilio, pero el grupo se disolvió y yo le dije a Cecilio, bueno, tú con lo que vales, ¿cómo no vas a dedicarte a esto si a esto te gusta? Vamos a convertir esto en otra cosa. Y Cecilio aceptó y montamos el grupo Naranja. Y yo seguí dándole caña al periódico, dándole caña. Pero ya no me limitaba al grupo que yo llevaba en ese momento, sino que me había abierto a todo. Hice amistad con José Izquierdo, hice amistad con un montón de gente, ¿no? Incluso me había separado de mi esposa y me había ido a vivir a Tabayo, gracias a José Carlos Rodríguez, que vivía debajo del piso donde yo vivía, en la avenida La Salle, y él me consiguió un apartamento en Tabayo por 10.000 pesetas de alquiler. Y entonces yo me fui a vivir allí, que fue un buen lugar para vivir, pero un mal lugar a efectos de los robos, porque allí fue donde me quedé sin coche. Me robaron mi Fiat 125 especial, ¿sí? Y no lo volví a ver más, ya no lo volví a ver más. Se lo llevaron y adiós, buenas tardes. Y entonces, ya en esa época, yo vivía con una chica que había conocido en la discoteca Equilibrio de La Laguna, actuando el grupo Swing, que fue cuando yo ya había intervenido en el Pub O'Clock con Jesús Beltrán, colaborando en muchas cosas, publicando muchas cosas, haciendo entrevistas en el periódico, seguía con mi labor en prensa y ya, pues ya había surgido la Gaceta, bueno, estaba, bueno, me decía mi ex mujer, me decía, pero bueno, ¿cuándo vas a atender las cosas de la casa? Porque además, económicamente, aquello era nefasto, nefasto. Perdía mucho más que ganaba, porque cuando trabajaba con Ramallo ganaba dinero, y anteriormente de Ramallo ganaba dinero. Pero en cuanto me dediqué exclusivamente a la cuestión musical, empecé a pasarlas muy mal y hacérselas pasar mal a mi mujer con la que ya, pues ya tenía los hijos, lo cual Jesús Beltrán me echó una mano y me dio un empleo en la discoteca de la sala Andrómeda de disc jockey. Yo no había trabajado en mi vida de disc jockey, no sabía ni cómo funcionaba aquello. Y hasta una vez mi primo hermano, Efren, me vino a echar una mano allí, porque tenía que mover los aparatos para regular
el sonido de la gente que actuaba, y la gente que actuaba era de mucha importancia, showman, ballet, cantantes, grupos. Bueno, he pasado por la Sala Andrómeda, pues de lo mejorcito que había a nivel nacional, ¿no? Y el gran problema que tenía era que en aquella época aún, ¿no? Tenía yo el Fiat 125, después de haber dejado el Ford Escort, que me lo compró mi padre por 90.000 pesetas, y me compré el Fiat 125 en los Hernández Hermanos, que me costó 125.000 pesetas, que las pagué en menos de un año, terminé de pagar aquello. Pues cuando salía de allí, de la discoteca de la Sala Andrómeda, y había en tiempos de estos lluviosos que cogían y arrastraban las piedras hacia la autopista, no veas cómo las pasaba, canutas. Lo cual eso me llevó a decirle a mi ex, mira, yo esto no sigo, porque un día me voy a estrompar por la autopista. Era ir con el coche y lento, y de madrugada casi durmiéndome en el coche. Cuando no llovía ni nada, pues ibas bien, podías ir a 100, 110, 120, ¿no? Pero de la otra manera imposible. Tenías que ir, ya te digo, en plan zigzag para llegar a la zona de que era, vivíamos ya en la zona donde estaba el psiquiátrico, el puente que une el psiquiátrico con el barrio de la Salud. Pues ahí en aquella calle fue donde me fui a vivir con mi ex esposa y con la niña. Y allí fue donde creamos al niño, en esa zona. Bien. Pues seguí con el tema del periódico. Y claro, fueron muchos temas en los que escribí en la tarde, fueron muchos temas los que escribí en el día, y luego, cuando ya monto Fresinata en Tour, pues un día Fátima Cabrera, la mamá de Jonathan, al montar los cantantes y el primer grupo, que fue Fresinata, lo monté en la plaza de Duji, eran alumnos casi todos del colegio ahí, pues conozco a Fátima Cabrera y a Juani Acosta. Fátima Cabrera habla con Amia Chi, y un día pues aparecen en mi casa dos niñas y una cantidad de hombres que entran por mi casa para adentro. Digo, oiga, ¿qué pasa aquí? ¿Ustedes quiénes son? No, nosotros venimos porque somos los que acompañamos a las niñas. Digo, sí, pero para entrar en una casa hay que pedir permiso. Ah, usted perdona y tal. Digo, no, no, perdonado, pero bueno. Y entonces ellos esperaban en la parte baja del edificio. Y entonces fue cuando me hice con, digamos, con las riendas de Rosea Chi, la hija de Amia Chi, que es cuando entra a formar parte del grupo Fresinata, con Natalia Martín, con Alberto, no, con Jonathan, el hijo de Fátima Cabrera, y con Iván, que era el hijo de Juan y Acosta. Y se me empiezan a abrir las puertas de una forma impresionante, porque todo aquello que publicaba en el periódico El Día, o me publicaban, era hablando maravilla de lo que estábamos haciendo, que yo no era ni consciente de aquello. Grabamos el primer disco, no el disco, era una cinta cassette, ¿no? Lo grabamos en Producciones Aries con don Pepe Fernández, fallecido, ¿no? Y él me decía a mí, no, es que la música infantil y tal, pero claro, yo llegaba a La Gomera, a Fuerteventura, a Lanzarote, a donde quiera que fuera, y los chicos venían con la cinta corriendo para que le firmaran autógrafo. Decía yo, pero ¿cómo que tal? Pues si se está inflando a vender este hombre, esto se está inflando a vender. Claro, como después yo me di de alta en la Sociedad General de Autores, pero no sabía escribir música,
y la música me la hacía Felipe en partitura. Pero luego la Sociedad de Autores cambió el sistema para los que no sabíamos música y se podía mandar las canciones en MP3 a través de internet, que es lo que sigo haciendo, claro. Y ha habido una revolución porque yo tenía mandadas 1500 canciones y pico, o más de 1500, y en este momento tengo 710, porque hubo una revolución ahí, después de los follones que hubieron con Teddy Bautista, con Senante, entra un presidente, se va otro, bueno, un jaleo que hubo ahí en la Sociedad General de Autores. Y bueno, pues la cuestión es que ahora pues me he visto precisado a tener que seguir otra vez. Ya digo que tengo como 710 o 711 canciones de las 1500, o sea que todavía tengo que pasar 800 más que están en las libretas ahí, y que lógicamente oír la canción y saber el título de la canción tienes que buscarlo en la libreta a ver si coincide, ¿no? ¿Ya? Porque es un jaleo, ¿no? Pero bueno, eso me dio pie a montones de cosas como fue, pues lo que digo, ¿no? Hablar con Marian Bautista. Marian Bautista me dijo, ¿te quieres hacer cargo de la promoción de Moviplay para Canarias? Y le dije, sí, pero si tú aceptas grabar con grupos de aquí de Canarias. Y ella me dijo, yo lo hablo con Gustavo Ramudo y lo que él me diga te digo. Y no tardó mucho, 2 o 3 días. Me dijo, de acuerdo, estás aceptado como jefe de promoción de Moviplay de Canarias y se puede grabar un grupo de Tenerife y otro de Las Palmas. Tú eliges. En ese momento elegí por Tenerife, elegí a Palmera, era Eructo de Bisonte, y por Las Palmas elegí a Teclado Frito, porque ya no existía ni Naranja, ni Fire Explosion. Se habían desarmado los grupos, no estaban. Después fue cuando yo creé Swing. Creé Swing, me refiero a la continuidad, porque ya Swing existía con Javier Parada, Paqui Armas, Mesa y Juan. Y yo los conocí en el Pau Club, en el concurso que allí se montó y que ganaron el premio. Yo hablé con Javier Parada, llegamos a un acuerdo y seguí trabajando con Swing. Bien, pues lo que les iba diciendo, yo, pues nada, me fui a Madrid, firmé un contrato con Moviplay, hablé con el jefe que yo tenía allí, que era Carlos Casales, eh, argentino, y entonces se llegó a un acuerdo de que fuera por Tenerife, Eructo de Bisonte, por Las Palmas Teclado Frito, y que además tenía yo la obligación de montar un club de fans. Digo, mira, yo puedo montar un club de fans en Tenerife, pero en Las Palmas, ¿cómo lo monto? Yo de Las Palmas, yo no conozco gente como para montar un club de fans de teclados fritos, como no se lo monten ellos. Dice, bueno, pues crea uno en Tenerife ya de momento. Y efectivamente, como yo colaboraba con Radio Juventud de Canarias, en las épocas del XDC, que hacía incluso algún programa aislado, o con José Moreno, o con José Jesús Pérez, que fue la época pues, del año del Rock and Field 77, cuando monté el Rock and Field 77. Bueno, pues fue por el año 76, 77, por ahí. Pues entonces empecé con ese tema a hacer el club de fan y nos reunimos allí en Radio Juventud, pero otra vez nos reunimos en el mercado Nuestra Señora de África. Y al mercado Nuestra Señora de África llegué porque Pedro Paz, que era de la Cuesta Piedra
y él me pedía que yo le hiciera los festivales en la Cuesta Piedra todos los años, pues creé una bonita amistad con él, con Pedro Paz. Y él me dijo, mira, vete a la Recoba, pregunta por Estefanía Hernández, que yo ya le dije que tú ibas a venir, que ibas a ser el organizador de los festivales, concursos que se iban a hacer allí. Y claro, hablando con Estefanía Hernández, a ella se le ocurrió, más que a mí. Pues yo le dije, no, yo recuerdo cuando se hizo el concurso de la estrella de mi barrio o algo así, o sea, era del barrio. Y ella dice, ¿por qué no montamos mi barrio en la estrella? Y yo le digo, bueno, pues perfecto, mi barrio en la estrella. Y así empezamos con el concurso y con la televisión, que fue cuando yo conozco a Alicia Rodríguez, que era vecina mía de aquí, de la que es San Martín, pero no la conocía, no tenía amistad con ella. La vine a conocer en la televisión, que era del señor Salamanca. Y allí pues empecé a conocer gente como a Gilberto, que era el realizador. Conocí a Cobo por encima, no tenía con él gran amistad, ¿no? Sino lo conocía por encima, y a la chica que movía el tablero. Y entonces pues ahí empecé a llevar a toda la gente que concursaba en el concurso Mi Barrio en la Estrella, y ellas les hacían ellos dos las entrevistas a todos ellos, y además ellos se encargaban de pasarme gente a mí para que yo los llevara. De hecho, participaron tres chicas que cantaban, pero que muy bien, y lo hacían, bueno, lo hacían de maravilla, ¿no? Y cuando yo las traje a la Recoba a actuar, actuaron en la Recoba, y como 3 o 4 días después, cuando yo les dije que yo me podía hacer cargo de llevarlas, ¿no? Completamente, y de hacerles canciones para que cantaran, aparecieron los padres de las chicas diciendo que por qué no había consultado yo la cosa con los padres. Y yo, pues le dije, pues mira, es que a mí, un señor en Televisión Tenerife, del señor Salamanca, vino y me dijo que él era el que las había llevado allí. Entonces, si él era el que los había llevado allí, ya tenían un representante. Y él fue el que me pidió que yo las trajera, ¿no? Como Alicia Rodríguez y Bosco, ¿no? Pero bueno, ahí acabó la cosa. Yo no tuve ningún contacto mayor con ella. No llegué ni a ensayar siquiera. Como mismo vinieron y me dijeron aquello, se fueron. Y adiós, buenas tardes. Ni idea de esas tres chicas, si se siguieron dedicando, si solamente se dedicaron a los estudios, no tengo ni la menor idea. Porque yo ya tenía una tonelada de ensayo que casi no tenía ni tiempo, ni de comer, ni de nada. Y tanto me pasó ahí en la Recoma, como me pasó en Felipe Pedrel, como me pasó en la casa de Adela, en la calle Porlier. Eran toneladas de gente que querían salir a cantar, y cantando y hacerles canciones a todo el mundo. Y ya conté que claro, que yo llevaba las cosas con músicos, pero un día llegó Cándido Álvarez, López o Valentín Álvarez, no sé cuál de los dos, pero me dijeron, no, mira, a partir de ahora las actuaciones se hacen con karaoke. Ponemos la música y que canten los alumnos sobre la música. Y yo dije, bueno, pues yo no tengo música grabada, yo tengo a los músicos. José Izquierdo, Peña, Antonio, Fafi, claro, y el único que manejaba era una RX15 Yamaha, que grababa las baterías allí. Y ellos tocaban a los grupos. Entonces yo dije, bueno, ¿y qué hago yo ahora? Si tengo, además, el sábado y el domingo tengo festival y no pueden estar los músicos. Javier Parada se iba para Madrid, José Izquierdo no sé, que montaba no sé qué rollo. Estaba sin músico y tenía actuación. Entonces me fui a Pepe, que ya no estaba en Música Canaria, estaba en Atlantic Music, y me concedió el
darme un teclado de aquellos de madera con dos teclados, ¿no? Y yo no sabía tocar. Y me dio un programa donde cómo se ponían los dedos en las notas musicales. Me transportaron el bicho aquel, lo metí allí en el cuarto, en Felipe Pedrel, cogí, me senté en el taburete, porque también compré un taburete, todo a plazo, ¿eh? Me concedió Pepe el de comprar a plazo. Pues nada, me senté allí, miré aquel papel, le ponía el do, los dedos se ponen así, el fa se ve así, el la así. Y yo empecé a hacer aquello así, y con la otra mano, con esta, con la derecha, empecé a tocar las teclas y me surgió una melodía mental. Y claro, empecé a compaginar los tonos aquellos que leía en la partitura con lo que tocaba y me cuadraba. Hice el primer tema dedicado a la madre de una de las niñas que estaba en el grupo Fresinata, Arabia. Ese fue el primer tema que hice. Bueno, pues a partir de ese tema en adelante, en aquella semana, con aquel teclado hice, no quiero exagerar, pero de 90 a 100 canciones hice para que cantaran los niños. Y era ensayarlas el viernes para que el sábado y el domingo las cantara. Y ensayábamos en casa de Adela, Estano creo que es el apellido, que trabajaba en la cosa de sanidad. Y me dejaba ensayar en el hall de la casa, en la calle Polier. Pues bueno, yo digo, tengo las canciones, pero ¿cómo grabo los plays si no tengo dónde meter la música que estoy tocando con el teclado? Claro, el teclado tenía el sonido base, más tenía batería también, y bajo. Aunque también en la parte baja tenía para tocar los bajos con las pies, ¿no? Pero yo ni idea, ¿no? Entonces, como salía todo el sonido completo, hablé con una extranjera que tenía una academia en el Sausal y le dije que si ella tenía un aparato que se llamaban Revox o AKJ, bueno, no sé si fue Revox o AKJ, lo que sé es que me vendió aquel aparato a plazo también, o sea que me metí en unas deudas que no sabía cómo iba a salir de ellas, pero bueno, me metí en aquello, enchufé un micrófono que también compré porque no tenía micrófono y aún lo conservo, y un pedal de micrófono para poder meter la voz y hacer un playback con voz y otro sin voz para que ellos escucharan las canciones y se las aprendieran. Y luego escribir a máquina, porque no tenía internet, escribir a máquina las letras de todas las canciones para dárselas a todos los niños. Y eran 4 de Fresinata, estaba Patricia, estaba Beatriz, estaba Miriam, bueno, era una tonelada de gente. Y claro, ¿quién me ayudaba? Javier Parada, Paqui Arma y su hermano Raúl, que en paz descanse, colaboraban conmigo en hacer otras canciones. Y yo colaboraba a su vez con Gerpor, con Germán Reyes en la tienda. Y allí fue donde yo compuse la primera canción, El Cocodrilo, que fue la que grabó Skyward con Javier Parada en Discos Manzana, unidas con canciones donde canta Pepe Benavente. Bueno, pues resulta que me presento al ensayo el viernes, todos allí, metidos, todos los grupos, y les digo, y ellos, pues claro, se quedaron sorprendidos de no ver a los músicos, sino a verme a mí, con toda aquella tonelada de canciones repartiendo las letras.
a cada uno las letras y diciendo, bueno, vamos a empezar así, que se ponga uno ahí. Y yo me metí en coreografía. Yo, coreógrafo, o sea, ni idea. Y decía, bueno, pues tú muévete así, muévete para acá, muévete para allá. Y conjuntar el grupo, ¿no? 4 niños, conjuntar. Bueno, pues lo hice el viernes. Y el sábado, antes de ir a actuar, creo que por la mañana también, hicimos un repaso. Pues actuamos el sábado y domingo con mis canciones, con las mías. Y esas mías que yo les compuse, pensé, pensé, digo, seguro que me van a decir, vaya porquería hiciste, ¿no? Pero no, no protestaron. Si les gustaba o no les gustaba, no dijeron nada. Las cantaron todas. Es más, cuando tenía a la Frufrugel, ¿no? Porque yo pues siempre he tirado para los niños y niñas como niños y niñas, no como adultos, ¿no? Que es lo que yo critico del programa La Voz este, ¿no? Entonces era mi gatito Fufi, Don Gato, el perro Nicolás, eh, el mensaje de amor, te quiero mamá, mamá, perdóname papá, y todas las letras eran así, excepto las que, por ejemplo, Cecilio del Castillo hizo el colibrí, ¿no? Y Javier Parada para Beatriz, para hacerla un poquito más adulta, le hizo el Me quiere devorar, a Miriam le hizo un tema, Sabotaje, al que yo le puse la letra, al que le puse la letra, porque una de las cosas que me gustaba desde el tiempo de los misteriosos era ponerle letras a las canciones que estaban en inglés. Y claro, yo pues me fui adiestrando en el tema, como es lógico, ¿no? Tú vas aprendiendo y por necesidad más todavía. Es como cuando en Cuba hicieron un reportaje y había un coche Cadillac que no arrancaba y el tío le metió un alfiler o una cosa así y una aguja y el coche arrancó. Es decir, que la necesidad obliga, ¿no? Y yo me vi muy necesitado. Pero ni Producciones Oye, ni Marina Ramos y Richard, con el que tuve poco contacto a través de Miriam Bencomo, no tuve problema. Y después con Juan Pedro Gutiérrez, que yo le decía que era el técnico y dueño de Producciones Acentejo, del estudio de grabación, y su hijo, un musicazo, ¿eh? Yo le decía, aquí debo estar equivocado. Y me decía, no, no estás equivocado, lo estás haciendo bien. Yo me asombraba, porque claro, yo después de aquella conversación que tuve con mi padre, de que quería entrar en el conservatorio, que lo que me gustaba era la música, y me dijo que eso era cosa de hippie y de maricones, yo me quedé en 33, ¿no? Usted estudie para oficinista, usted trabaja en el banco, en el Estado, lo que sea, pero no se meta a la música porque eso no sirve para nada. Eso es hambre para hoy y hambre para mañana. Bueno, pues en cierta parte tenía razón. En cierta parte tenía razón. No que fueran hippies o maricones, ¿no? Pero sí tenía razón en que la música a mí pues me ha llevado a cobrar la no contributiva porque no había un plan especial para los músicos de pagar una cuota, sino darte de alta en un seguro autónomo. Si tú querías darte, pero claro, es que festivales no habían todos los días, ni actuaciones habían todos los días. Cuando empezaron a ver más eso fue cuando me metí en la música infantil, pero en lo que estuve en el rock, no. Los grupos de rock actuaban de vez en cuando y siempre que trabajaras con grupos de categoría, ¿no? Los que tuvieran nombre. Los que no tenían nombre, pues no sé si cobraban o no cobraban, pero vamos, no creo. Que más bien lo que hacían era lo que hice yo, que era ir a Musicanaria o ir a hacer eso y pedir las cosas a plazos, ¿no?
para pagarlas a plazo, o renovar la letra cuando no podía pagar un plazo, ¿no? No había otra solución. Esa es la solución que había. Hasta llegar al momento en que Fresina Tantur con Lucía Luisa Ramos Vaquero, pues empezamos a elevarnos de tal manera que aparecimos en Bravo Bravísimo, aparecemos en Televisión Española en Canarias con un programa de lunes a viernes, nos llaman del programa Septem, el periódico no para de sacar la publicidad, ya no escrita por mí, sino escrita por otra gente, y hablando y hablando y hablando y toneladas. Y llegabas a actuar a un lugar y tenías incluso que intervenir la policía municipal para proteger a los niños, porque te zarandeaban el coche, para que se bajaran y le firmaran la cinta. Cuando llegamos a esa Gomera y actuamos en Chipudre y en la plaza de San Sebastián de la Gomera, eso fue increíble. Actuamos con músicos y ya cuando llegó la parte de no actuar con músicos, pues lo mismo. Y luego nuestra relación a través de Lucía Luisa Ramos Vaquero con el Ayuntamiento de Santa Cruz en su comisión de fiestas que la llevaba Juan Viña, y se me encarga hacer la canción dedicada a la intervención de Fresina Tantur dentro de la gala de la Reina Infantil. Y ahí empecé yo a conocer pues artistas de la península, ¿no? Y tuve una buena relación con el fallecido Miliki, no con su hija Rita Iracema, pero sí con Miliki, con el que estuve en el Orche comiendo, le entregué una cinta de la Fru Fruguel, que era el grupo que él dice que más le gustaba, y yo le entregué la cinta de la Fru Fruguel, pero como falleció, pues no sé qué pasó con ese trabajo, ¿no? Porque la idea mía, y sigue siendo exactamente la de siempre, es que exportar a los grupos canarios, exportarlos fuera de aquí, porque los valores que demuestran aquí, fuera, tal como nos dijo Mariano de Fórmula Quinta, nos dijo, es que yo no sé qué hacen ustedes aquí, con lo que ustedes valen, no sé qué hacen ustedes aquí. O cuando llegó Dani Daniel con Donna Hightower al Teatro Guimerá y escuchó a Fire Explosion ensayando y le dijo, no, no, que estos señores no toquen, páguele a Paco Álvarez Galván, páguele, y si nos alquilan los aparatos, porque ellos venían con unos amplificadores que, vamos, eran unas cajitas de fósforos, ¿no? Es decir, son cosas que van sucediendo y que tú vas viendo que, claro, ya en la península se ha prosperado, como era lógico. El tiempo va pasando y se va prosperando, como es lógico. Pero en aquella época los grupos de aquí barrían. Es más, salió una nota en la Sociedad General de Autores de España en la que se consideraba a Tenerife, de las Islas Canarias a Tenerife, donde más músicos habían por metro cuadrado. Y yo no lo dudo, porque orquestas aquí habían para parar un tren. Habían orquestas para parar un tren. Y ya lo comenté en el programa, ¿no? En el programa que escribí en internet, Círculo de Amistad, la Mazacoral Tinerpeña, el Club Náutico, no el militar, sino el Club Náutico Civil, es decir, hasta la Casa Cinesio, que era como un merendero, ¿no? Allí se tocaba. Hasta en el Iberia, que era una sala de boxeo, con Venancio en la ventana, ¿no? Diciéndole piropos a las chicas, ay, es preciosa, Rosa, qué bonita eres, y tal. Y las chicas pasaban por ahí para que Venancio le diera algo, ¿no? Porque les hacía gracia, ¿no? Y ahí pues yo hice el Ibers Club para que tocaran los misteriosos, ¿no? Creé el Ibers Club en la sala Iberia, estaba el parque recreativo, y estaba el Ideal Cinema, y había una cantidad, y estaban los cabarets, el Copacabana, el Sahara, el Tropicana, o sea, había una cantidad de lugares, y ya no digamos discotecas, el King Club, el Selva, el Sloopy, el Saga, el Sintra, el Monroy o Monrovia, Monroy, bueno, la discoteca acá Monitor, o sea, eran toneladas de sitios donde usted podía ir y pasarlo bien y divertirse.
La juventud no necesitaba del tema del botellón, porque usted en el bar, cuando iba allí a una sala, en el bar usted podía consumir el, el alcohol, siempre que fuera mayor de edad, ¿no? Si fuera menor de edad, no. Pero como hoy ya se sabe que el menor de edad incluso va con su bolsa de plástico y lleva dentro la botella del ron, la Coca-Cola y el no sé qué, y hace lo que les da la gana, pues hoy pues no hay un control como existía en aquella época, ¿no? Estaban las cosas más controladas. Pero en fin, este ha sido un pequeño repaso que yo quería dar pie a esto para centrarme en mi etapa en el periódico La Tarde, y lo haré pues en un par de ocasiones, 2 o 3 ocasiones más, para centrarme ahí y hablar un poco de lo que fue las 7 ediciones de que se hicieron en el Festival del Atlántico, del paso del Lido San Telmo al Parque San Francisco, y del homenaje que se merece José Luis Pérez Velázquez, que no se le tiene ni en cuenta en los escritos. O sea, es verdaderamente de vergüenza que así actúe un ayuntamiento, que no se tenga en cuenta a la persona que organizó aquello y que no se tenga en cuenta el festival, aunque después el fallecido José Luis Uribarri con Fradeja montaron un evento en el Parque San Francisco, pero ese evento se hizo y ya no se volvió a hacer más, es decir que cero patatero. Pero en fin, hoy termino aquí, ¿no? Termino el programa aquí y mañana, si Dios quiere, les hablaré del Festival del Atlántico y sobre todo de esa chica guapísima que murió de leucemia con 18 años, Marinieves Acevedo, cuando aquí en Tenerife, de las personas que yo oí cantar en aquel momento, eran ella y Rocío Mellado. Yo no escuché a ninguna otra chica cantar. A lo mejor las había, pero yo no las escuché. Solamente en mi niñez escuché a Marinieves Acevedo y a Rocío Mellado. Y hasta ahí llego.